ilusión, porque me toca en este tiempo de pluma. Hola Andrés, Hola Pablo, ¿qué tenemos para tratar hoy que ya el fútbol quedó atrás? como siempre, política y economía política. Más aburrido que el mundial, pero vamos con eso. No, no necesariamente con el mismo dramatismo, sí. Antes de arrancar, nos pregunta en Spotify Marcelo de Iguazú, nos escribe a propósito de lo que decíamos el capítulo pasado sobre la acción o inacción. Dice, tengo recuerdos de una mala experiencia caracterizada por la no acción. El piloto automático de la gestión Roque Fernández, que derivó en un desastre. Un modelo muy parecido al actual que desembocó en deflación. Por otra parte, quiero mencionar que la actividad turística en general es muy castigada por modelos que atacan el ingreso de las personas. Es una actividad que mayormente depende del mercado interno. Bueno, así que esa es la pregunta, creo que es si se compara el piloto automático de Roque Fernández con esto que decíamos la semana pasada. Yo sé que Sí. ustedes los economistas odian la deflación, pero un poquito de vez en cuando algún gobierno agradecería. Yo estaba pensando que quizá una porción de la audiencia ni siquiera sepa quién es Roque Fernández, pero fue ministro de Economía entre octubre del 96 y el final del mandato de Menem, en diciembre del 99. ¿Sí? Sucedió a Caballo cuando Menem lo echa. Exactamente. Entonces, el crecimiento en el año 97, que fue el primero de Roque Fernández, ahí Argentina venía saliendo del efecto tequila, que fue que generó una recesión tremenda. Y ese año 97 Argentina creció 8% y el siguiente casi 4%. Y el último año de Menem una recesión también. Pero dos cosas, yo diría. Primero, la desocupación en el 95 había llegado a 18%. En el 98 ya había bajado a 13%. Así que el piloto automático también, no, en esa parte al menos, fue exitosa en generar empleo. Y lo otro, la inflación en el 97 fue 0,3% en todo el año. No en una semana. Entonces, son números totalmente distintos, ¿no? Fíjate, hoy en día que tenemos desocupación 7,8%, es 1.100.000 personas aproximadamente. Con el desempleo de 1995 estaríamos en 1,5 millones más de personas buscando trabajo sin poder encontrarlo. Así que totalmente diferente. Hoy estamos en un escenario de desempleo relativamente bajo, inflación considerablemente alta y en esa época era exactamente lo contrario, ¿sí? Después, si estuvo bien o no el piloto automático, ahí quizá, bueno, hay dos formas de verlo. Una, que lo que te decía, mientras el escenario internacional acompañó, en realidad la economía se estaba recuperando. Después viene la crisis rusa y la crisis de Brasil, de la devaluación del real. Y esos son Sí. dos shocks bastante fuertes para Argentina. Lo primero te deja fuera o te empieza a dejar fuera del mercado de capital internacional y el segundo te pega directamente sobre el comercio exterior y los términos de intercambio de nuestro principal socio comercial. Y ahí la convertibilidad, digamos, la mayoría de los economistas coincidimos que era un corset del cual era difícil procesar estos shocks sin algún tipo de solución. Alguien podría decir, la segunda forma de verlo en el 97 quizá era el momento para salir de la convertibilidad. Eso lo dice Cavallo, lo ha dicho después en algunas entrevistas, pero bueno, es fácil con el diario del lunes. La realidad es que nadie, socialmente no había consenso para salir de la convertibilidad. En el 99 se ganan las elecciones presidenciales prometiendo que no se sale. Sí. Hacer la plancha era la demanda popular. Correcto, correcto. Sí, bueno, la otra es, alguien podría decir, bueno, era el momento para hacer el ajuste. ¿No? Cuando las cosas están bien y creciendo al 8%, qué sé yo, es también. Eso es lo que Eh, los que criticaban el consenso de Washington nunca entendieron del todo bien. El consenso de Washington hablaba de equilibrio fiscal y el gobierno de Menem no lo practicó.
Así que utilizó algunas de las 10 medidas que le convenían y las otras no. Pero entonces, ¿hoy qué hacemos? Lo que hablábamos el episodio pasado era más que nada sobre la demanda que hay de algunos sectores de cambiar el tipo de cambio real. ¿Sí? El problema es que el gobierno solo controla, o no controla, influye, puede influir en el tipo de cambio nominal. Después, el tipo de cambio real es con la inflación, es con la interacción de la inflación. Si el peso se devalúa y después todo eso, los precios aumentan en la misma proporción, estás en el mismo lugar de donde saliste, pero más caro y con Pero más entiendo que desorden. según la escuela austríaca, la inflación depende del gobierno y solo del gobierno. Así que sí es una variable que deberían manejar. Incluso en las versiones más, digamos, cuantitativistas, no significa que el gobierno pueda controlar el timing o que pueda haber una relación lineal en el corto plazo, ¿no? No, pero ya van casi 3 años. Pensé que en todo tiempo, en lugar de inflación, era un fenómeno monetario, pero vos dirás. Bueno, no es el tema de la pregunta, pero ahí hay que ver cuál ha sido la emisión y no ha sido cero, ciertamente. Así que eso para Marcelo que nos escucha de Iguazú, por supuesto, el turismo es un sector particularmente sensible al tipo de cambio, así que es entendible que nos lo pregunte desde allá. Em, ¿De qué hablamos hoy? Hay un debate reciente, ¿no? Sobre comercio. ¿Qué Sobre te parece comercio, si vamos por ahí? sobre consumo, Ahí está. ¿sí? Eh, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa sacó un titular, un comunicado de prensa, dice las ventas minoristas PYME que cayeron 3,8% interanual en julio. Entonces, ellos están viendo al comercio minorista como recesivo o por lo menos no, decreciendo en dificultades. Y Marcos Galperín, un célebre multimillonario Empresario empresario, uruguayo. dice, no puede ser, nosotros en Mercado Libre estamos viendo que las ventas aumentaron 38% en pesos constantes el primer trimestre. Así que él está viendo o ellos están viendo gran expansión del consumo de lo que ven a través de Mercado Libre. Por otra parte, el gobierno, uno de los datos que cita recientemente es el hecho de que el consumo privado total está en máximos. Entonces, no como que máximos históricos, no per cápita, eso es lo que algunos le cuentan, pero sí máximos absolutos. Entonces, la pregunta es quién tiene razón. Mm. Tiene razón. Y es posible que esté bajando el comercio analógico y subiendo el comercio digital. Y entonces los Eh, dos tienen razón y lo que tenemos que hacer es sacar el saldo, el balance. claro. A ver, en un sentido más obvio o trivial, todos tienen razón. Me recuerdas, ¿sabes qué? ¿Viste, te escuchaste alguna vez esa fábula de los ciegos y el elefante? O el cuento de los ciegos y Sí, el elefante, ¿viste? lo conozco como Eh, los 7 sabios, pero sí, es lo mismo. los ciegos que no conocían al elefante. Y cada uno trata de adivinar cómo es, describirlo, y uno lo toca la trompa y dice es como una serpiente, otro toca, no sé, el costado, dice es como una pared, otro toca un colmillo, dice es como una lanza. Bueno, un poco eso, ¿no? Estamos atisbando, claramente la estimación del INDEC es mucho más precisa y comprensiva de lo que las demás, ¿no? Eso en general siempre hay que considerarlo. ¿Qué es lo que mide la CAME? Mide el comercio de cercanía, fundamentalmente los pequeños comercios, el que está cerca tuyo y te vende algo. Em, El chino, Ni siquiera, el digamos, almacén de barrio. el almacén, sí, la ferretería de barrio, la farmacia de la esquina, digamos. Eso es lo que está midiendo. ¿Es representativo? Bueno, es representativo de algo, ciertamente. ¿Qué mide Galperín? Bueno, es el principal canal de venta de comercio electrónico, es verdad, en todo el mundo, en cualquier país, digamos.
independientemente del modelo y de la coyuntura, hay una transición, como vos dijiste, de retail pequeño hacia comercio electrónico. ¿Sí? En esa transición, digamos, en cualquier circunstancia económica, lo que mide CAME va a tener un sesgo hacia ir para abajo. Y lo que mide Galperín va a tener un sesgo hacia ir hacia arriba en todo el mundo. Y los comercios pequeños por ahí tratan de diferenciarse, tienen cosas para diferenciarse. El comercio electrónico te aporta valor. Dice, yo te puedo vender lo mismo a un costo más bajo. ¿Por qué? Porque tengo otra escala y otra estructura de costos totalmente distinta. Y el comercio de cercanía trata de justificar su coste más alto en base a aportarte otras cosas. En parte la La com- inmediatez. Exacto. Si vos te duele la cabeza ahora, no vas a ordenar una aspirina para que te lleve mañana, ¿no? Vas a caminar hasta la farmacia de la esquina. Sí, bueno, y a veces también por servicio, porque por ahí vos vas a no sé, al de la ferretería y le decís, tengo este problema, ¿qué hago? El pitoto. ¿Cómo No se para sabes ordenar un qué, pitoto claro, online? exactamente, exactamente. Entonces, y en Argentina yo además te añadiría que los comercios pequeños tienen una ventaja impositiva que por ahí, digamos, vinculada a la evasión de impuestos que por Se ahí traslada costos. no tiene Galperín, ¿sí? Trabajo. Pero bueno, en realidad están midiendo dos cosas totalmente distintas. Cuando el gobierno dice el consumo total está en un máximo, en realidad está midiendo muchísimas cosas más, ¿sí? Por ejemplo, ni Galperín ni Came miden los supermercados, ¿sí? Ya eso, los grandes supermercados donde se procesa la mayor parte o una enorme parte del comercio, los que vos vendrían a tu imaginación, no están en ninguna de las dos mediciones. Aviso para los supermercados. Quienes quieran publicitar en este programa pueden llamar al número, así no te tienes que tragar los ejemplos. El INDEC tiene una encuesta de supermercados. Esa encuesta te marca que si bien están creciendo hace 4 meses en la serie desestacionalizada, están por debajo de lo que fue el primer semestre del año pasado. Esos fueron los mejores momentos, si querés, de consumo en supermercados que está registrado. Y algo que en este podcast es un tema recurrente es la localización geográfica, que no sé si tenemos ese dato, pero sería bueno también saber en qué zonas del país el comercio está creciendo, en cuál está bajando, para Sí, destacar una vez más también que muchas veces no hablamos de dos velocidades, sino de dos direcciones. No es que avanzan a diferente velocidad, sino que en algunos casos vemos retroceso y en otras regiones del país ascenso. sí, sí, exactamente. No lo tengo acá identificado, te lo traigo para la próxima si querés. Dale. Em, Plantear la cuestión, no hace falta que lo resolvamos acá. pero otra cosa también que me parece súper importante es cuando el gobierno habla del consumo total, también incluye servicios. Y servicios es cada vez más, una porción cada vez más grande de lo que producimos y de lo que consumimos, ¿sí? Entonces, cuando incluimos servicios, ahí está la peluquería, el gimnasio, la clase particular del deporte que sea, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que consumimos que no aparecen en ninguna de esas encuestas o Y no son mediciones. transables, dirían ustedes, así que no son sustituibles por importaciones. Buena parte de los conurbanos van a sobrevivir, se espera, de esa manera, que lo que estamos viendo en otras ciudades y países del mundo. La producción material se concentra en las zonas con ventajas comparativas, mineras o agropecuarias, y la producción de servicios se queda en esos lugares. Los servicios de cortar el pelo no viajan fácil, un neuquino no se va a cortar el pelo en el Gran Buenos Aires, pero hay otros que sí, pueden transmitirse a la distancia. Absolutamente. Digamos, la respuesta final es todos tienen razón, pero el panorama sigue siendo mixto. Hay indicadores que dan bien, indicadores que dan mal. Se pueden armar las dos narrativas y por eso vemos esa pugna en los medios entre, digamos, oficialistas y opositores. Sí, igual la semana pasada fueron más divertidas las disputas intraoficialistas entre todos versus Sturzenegger, pero eso
Lo retomaremos en las próximas sesiones. Hoy tengo entendido que tenías pensado cuestionarme un artículo recientemente publicado. Sí, sí, ahora a ver, yo estaba pensando, esto que conversábamos recién es un fenómeno global y en tu artículo que publicaste con dos autores más, Alberto Vergara y Juan Pablo Luna, peruano y uruguayo respectivamente. dale, contanos un poco la síntesis del artículo, así después puedo tratar de hacerte alguna Pegar. pregunta. Entonces, es un artículo publicado en America's Quarterly, que es una revista del hemisferio occidental, podríamos decir hoy, pero trabaja muy bien en América Latina. Brian Winter es uno de los fundadores, directores, protagonistas. Y ahí lo que sugerimos es que Albert Hirschman, que es un economista preformalización, no sé si ustedes economistas de hoy lo aceptarían como tal, pero para los politólogos es el economista histórico, hubiera tratado de entender aplicando su esquema. ¿Qué era el esquema de Hirschman? Era uno que aplicaba a la insatisfacción dentro de la organización. Esto se puede aplicar desde una firma hasta un partido político, hasta un país o una organización regional, sugerimos nosotros. Y lo que él decía es que ante la insatisfacción hay dos respuestas lógicas. Una es protestar, que se llamaba voice, la voz, y otra es salir, que se llamaba exit. Y te lo ejemplifico en el caso más banal y más ilustrativo, que es en un comercio. En Oriente, vos tenés el mercado persa donde negociás el precio. Cualquier precio que te digan no vale. Vos tenés que negociar, tenés que utilizar la voz para rebajar y finalmente se llega a un acuerdo o no. Pero la expectativa es llegar a un acuerdo. Por eso negociás y el vendedor está dispuesto a bajar hasta ver si se encuentra un acuerdo. En, en Occidente no hacemos así. En Occidente los precios están más o menos fijos y nosotros tenemos información general y entonces entras en un negocio, no te gusta el precio, salís y te vas a otro. La negociación es voice, la salida y la caminata al comercio al lado, camine señora, camine, es Hmm. exit. Hay un tercer elemento que Hirschman considera que es la lealtad. La lealtad hace que aunque la voz no funcione, vos no te vayas, porque sos solidario, porque perteneces a la comunidad, porque estás fidelizado. Y entonces la lealtad es el mecanismo que evita la salida cuando la voz no funciona. Pero en general esperamos que en los sistemas democráticos abiertos la voz funcione, que puedas votar, que puedas negociar. Y lo que estamos detectando con Alberto y con Juan Pablo es que esto cada vez funciona menos en ámbitos en los que antes funcionaba. Simplemente vos en un partido político tenías la posibilidad de protestar adentro para cambiar las autoridades o para cambiar las políticas. No se te ocurría cambiarte de partido. Si vos eras socialdemócrata en Europa o peronista en Argentina, no es que llegaban las elecciones y vos te ponías a leer las plataformas para ver a quién votar. La voz era la estrategia prevaleciente. Lo que estamos detectando, y no hace falta mucho ingenio para eso, tanto los datos a la vista, es que se perdió esa lealtad y por lo tanto los partidos son abandonados con mucha facilidad. Y empezamos por el ejemplo de los partidos, pero este ejemplo se traslada a las leyes del mercado. Cuando a vos los impuestos te parecen impagables, dejas de pagarlos. Negreas a tus trabajadores o negreas cuando compras o cuando vendes un producto. Esto es una salida también. A veces negociada con el comerciante, pero en todo caso te está yendo del sistema legal, del sistema formal. El sistema último de salida es la emigración. Vos estás en tu país, votás, protestás, te movilizás, las cosas no funcionan, te vas. Y lo que nosotros detectamos es que existe, detectamos, codificamos también el caso masivo de salida de países de organizaciones regionales. Estados Unidos está yendo de todo lo que se mueve, desde la Organización Mundial de la Salud hasta el Tratado de París sobre cambio climático. Pero Argentina también se fue de UNASUR y por supuesto Gran Bretaña se fue de la Unión Europea. A veces salir es caro y entonces o por lealtad o por los costos de la salida vos preferís quedarte. Pero en general observamos que en muchos casos lo que hay es una retracción. Vos salís para quedarte en casa. Y en el caso de los partidos políticos ya no salís para votar a otro, porque votaste a otro y te quemaste también, entonces te abstenés, pasás a no votar o a votar en blanco. Lo que hacemos simplemente es identificar todos estos fenómenos y agruparlos como si fuera un fenómeno común. En la era de la insatisfacción, antes protestabas, rompías todo. Y ahora las protestas son relativamente escasas. Lo que estamos viendo es que gobiernos muy impopulares
duran hasta que terminan. Después eventualmente la gente vota a otro, pero vemos menos disrupción, incluso menos violencia, porque lo que la gente decide es no gastar más tiempo levantando la voz o tratando de negociar otro resultado, sino que se va a jugar otra cosa. ¿Con qué Bueno, ideología de todo esto? no, una pregunta que se me planteaba cuando leí es que la salida a veces parece igualarse con la baja participación electoral. No sé si estoy Ajá. leyéndolo Bueno, correctamente, mira, este pero artículo fue, sí, sí, puede ser una confusión, porque pasó por muchas revisiones y éramos tres autores. Así que quizás no haya quedado claro, pero hablamos de dos tipos de salida. Y la primera salida es de un partido hacia otro y votar a los outsiders. En principio vos te cansabas de discutir en tu partido, te cansabas de aguantar a tus dirigentes, a tu casta, y te ibas a votar a alguien que estaba contra la casta. Pero con el tiempo, cuando se reitera la frustración, aumenta también la abstención. Esto, y es importante que lo pregunte porque nos permite ponerlo en contexto, no siempre está pasando. Lo que vemos es que muchas veces los outsiders reenergizan y movilizan. Es mm, decir, no diría el sistema de partido, porque lo que están haciendo es cambiarlo, sino romperlo. Pero reentusiasman, que nuestro artículo termina con un llamado al re-engagement, a removilizar. No porque seamos románticos o normativos, sino porque sugerimos que los sistemas no funcionan sin personas. mm, Y entre los mecanismos que sugerimos figura la experimentación. Experimentación a nivel de los países, a nivel de los mercados laborales, a nivel de los partidos políticos. Y los outsiders son fundamentales en esto. Los outsiders que pululan en el mundo en general y en América Latina en particular nos están enseñando cosas que no sabíamos sobre cómo remotivar y movilizar los electorados. Y cuando hablamos de dar satisfacción, y te dejo preguntar, pero antes te tiro esta, pensamos en China, que es el país más ahora, experimentalista. A ver, ¿iba por ahí? ahora te quería hacer una pregunta sobre específicamente eso, pero antes te quería plantear el tema de si ver esta salida, esta abdicación de los votantes, no, puede ser una condición necesaria, pero no suficiente. Quiero decir, también podría, o sea, poder ser signo de insatisfacción o signo de otra cosa. Eh, si, si alguien podría decir, bueno, si la persona está satisfecha con el sistema y sabe que no hay nada particularmente de vida o muerte que se juega y que realmente las cosas que necesita, ingreso o trabajo, etcétera, son cosas que dependen de sí misma y no del gobierno. Entonces, es más opcional involucrarse en la vida pública, por más que nos parezca que sea deseable, a eso voy. Y a mí una de las cosas que me llama la atención es que tendemos a pensar como que países más ricos van a tener mayor participación electoral y eso no es necesariamente así. A ver, en cualquier país vos mirás los datos de participación electoral y en general las personas más educadas que tienen mayor ingreso, además tienen mayor participación electoral. Eso es casi universal. Sin embargo, cuando uno mira entre países, hay países ricos con alta participación, como puede ser Alemania o Escandinavia. Hay países ricos con baja participación, como puede ser Japón o Irlanda o el Reino Unido. Hay países pobres con baja participación y países, digo, por decirte, países que tienen más participación que Argentina, Bolivia y Perú. Participación electoral. Participación electoral, ¿sí? Sí, ¿Cuánta gente va a votar a pesar de que en nuestro sistema es teóricamente obligatorio, ¿no? sí, No sé si hay alguna relación ahí o si uno puede interpretar que esa participación denota mayor o menor insatisfacción. bien. Bueno, ahí me sale el politólogo y surgen las diferencias institucionales. Estados Unidos y Suiza son dos de los países con menor participación electoral nacional, pero porque tienen mucha participación electoral subnacional, como el caso suizo, o mucha participación local no electoral, como el caso de los Estados Unidos. Hay mucha participación comunitaria en esos países.
En el caso nuestro, en Argentina, teniendo voto obligatorio, se espera una mayor participación de la que hay, aunque la que hay no es baja. Pero acá lo que tenemos son dos fenómenos que muchas veces no se contabilizan. El primero es el envejecimiento de la población, del padrón. Y los que superan cierta edad ya no están obligados a votar. Entonces, cada vez son menos los que están obligados a votar en el padrón por envejecimiento. Y segundo, la ampliación del padrón a los menores de 18. Y esos tampoco están obligados. Quiere decir que por las dos puntas el padrón se amplió hacia ciudadanos que no están obligados a votar y eso reduce la condición de obligatoriedad. Pero es bueno lo que vos decís también porque hay factores culturales, inerciales, tradicionales, y además bueno, vinculados con la movilización, y aquí sí depende del liderazgo. Cuando aparecen ofertas convocantes, provocativas, entonces energizan otra vez a los electorados. Pero cuando nosotros empezamos este trabajo lo pensamos en castellano, y la palabra que usábamos era deserción, más Mm. que éxito. Queremos saber por qué los ciudadanos desertaban de sus partidos, de sus elecciones o de sus países. Y lo decíamos con un tono jocoso, porque no estábamos haciendo crítica. Lo que estábamos sugiriendo es que la voz es cada vez menos efectiva. Y ante esa falta de efectividad, ante esa reducción de la efectividad, si no había lealtad, había salida. La gente se iba a otro lado. Y en principio esto sirve para explicar a los outsiders, pero nuestra idea es que va mucho más allá y que el fenómeno de la deserción hoy se aplica a donde mires, desde la economía hasta la política electoral, hasta la organización internacional. Es un ensayo. Estamos pensando en eso y por eso nos viene bien que nos cuestionen. Bueno, entonces te hago una más y espero que Dale, no. y no jodemos más. Yo lo leí en inglés, así que voy a traducir libremente al español. Eh, pero específicamente con respecto a esto que mencionaste hace un momento de China, ¿sí? Dice el artículo, irónicamente, el sistema político más experimental hoy en día es el chino, que combina autonomía subnacional, retoques de política pública y promoción de carreras basadas en la innovación exitosa. A mí lo que realmente me parecía extraño es que el resto del artículo habla sobre todo sobre la democracia liberal y cómo estas cosas impactan en la democracia liberal, cómo hay una crisis, digamos, del sistema de partidos. eh, y que después la solución sea miremos a estos iliberales. Eh, Bueno, buenísimo. Creo que ahí decimos que es irónico paradójico. Por lo menos en una sí, versión original estaba, que la sí, ironía sí, es que sí, lo China nos acabo de puede dar leerlo, sí. ideas. Ok. Y es irónico paradójico. La segunda explicación es que, como te decía, el título no es el que nosotros habíamos pensado. Nosotros habíamos pensado en este proceso de la voz a la salida como universal y que se manifestaba en muchos sistemas políticos, pero finalmente quedó enfocado en las Américas y en la democracia. Tercero, que hay más, como alguna vez discutimos, más chinos que consideran que viven en democracia que norteamericanos que consideran que viven en democracia. Y para alguien que tiene criterios objetivos, está claro que China no es una democracia. Pero si al mismo tiempo aceptamos que la democracia es el gobierno del pueblo y el pueblo chino cree que vive en democracia, tenemos que prestarle atención a esa percepción porque nos está diciendo algo. Nos está diciendo que nuestros criterios objetivos no detectan algunas cositas. Y lo que vemos en China, bueno, tinkering es la palabra que usamos, que jugueteo, prueba, ensayo y error. Y esto es fascinante, lo dice Danny Roderick, es uno de los economistas que detecta esto. Y ahora hay cada vez más economistas diciendo que si las teorías estándar, mainstream de la economía no consiguen explicar el caso chino, entonces hay que cambiarlas, porque es el mayor éxito de la humanidad en la elevación de millones de personas fuera de la pobreza, de crecimiento rápido, y ya podemos empezar a hablar de desarrollo. Y a la ciencia política le haría bien innovar del mismo modo. Pensar que si las leyes, si la teorización mainstream de la economía no explica China, hay que cambiarla. Y lo mismo pasa con la teorización mainstream de la ciencia política. A lo mejor nuestro criterio de democracia tiene que flexibilizarse, no para incluir a China per se, in toto, sino para ver elementos de democracia dentro de China. Y esos elementos están a nivel subnacional y a nivel del ensayo más cerca del pueblo. Mm. Sí, bueno, yo ahí te añadiría simplemente si algo explica bien la teoría económica convencional es el crecimiento de China. En principio, alta tasa de ahorro, incorporación de capital al proceso productivo. El tema es que Y eso de los precisamente, mercados no interesa nada, ¿no?
No, a ver, La hay, libre competencia. obviamente hay una adopción del sistema del mecanismo de mercado y de las señales que te proporciona el mecanismo de mercado en forma extensa, pero a donde yo quería ir es que las altas tasas de ahorro de China, que financian sus altos niveles de inversión y terminan en altas tasas de crecimiento, parecería indisociable, o uno podría pensar que es indisociable de la dictadura como mecanismo de gobierno. No sé, como mínimo es discutible y controversial, entonces me parece que por ahí pasa la dificultad. O por lo menos eso es algo de lo que dicen los indios, ¿no? Que dicen, nosotros tenemos que crecer, pero en democracia, y digo, En desorden. sí, digamos, tomando en cuenta la próxima elección, cosa que los chinos. Y un tema importante es conectando, es que en China no hay salida. Los chinos no pueden salir del campo para ir a la ciudad cuando quieren porque está regulado, no pueden salir de China cuando quieren porque está igualmente regulado. Y tampoco hay voz a nivel nacional. Por eso y nos importaba destacar que la voz funciona a nivel del partido con los desarrollos y desenvolvimientos subnacionales. Cuando un líder autónomo a nivel no subnacional la pega, se ganó la lotería, se va para arriba. Si no la pega, va a la cárcel y se prueba otra cosa. Pero está lleno de ensayo y error. Y este ensayo y error es posible por la escala y porque hay voz a nivel subnacional. Y por eso me adelanto al próximo carta de lectores o de oyentes que donde te van a decir, sí, los chinos tienen una enorme percepción, una buena percepción de su gobierno. ¿Cómo se sabe? Le preguntaron. Sabés que se pueden averiguar esas cosas. Sí. Te estoy jodiendo. Bueno, gracias Andrés. Te mando un abrazo. Hasta la Y semana la que seguimos la viene. semana que viene. Chao, Pablo.